Muy buenos días, ya es lunes, es tiempo de hablar de espectáculos y les comentamos que este fin de semana se llevó a cabo la alfombra roja de una famosa línea de ropa. Ahí nos encontramos al actor Osvaldo de León, quien asegura que Cecilia Suárez sigue sin permitirle ver a su hijo. Tiene más de 2 años de no ver al pequeño Tadeo y esto todo por cuestión económica y no coincide precisamente en la parte pues también de la educación. ¿Quién sabe exactamente qué nos dijo Osvaldo de León y qué opinó sobre el caso de Julián Gil? Chequen esto. Osvaldo de León nos comentó que sigue luchando con Cecilia Suárez, ya que tiene mucho tiempo de no poder ver a su hijo, por lo que se solidarizó con Julián Gil, quien vive una situación similar a él. No quisiera hablar tanto de mi vida privada, pero es un mensaje para él nada más. Lo único que quiero es que él sepa que lo amo. ¿Crees que el mensaje le llegó? Sí, estoy seguro que sí. ¿Has podido comunicarte con él? Muy poco, pero muchas gracias por preguntar. Gracias por preguntar. Ya nada más para cerrar, como tú dices, finalmente creo que las leyes aquí se pueden torcer y se me hace que eso es injusto. Y lo estás viendo con otra situación y pues ni hablar. Hay que seguir luchando por el cambio también, para que eso cambie. Quisiera que se arreglara su situación, porque sé por lo que está pasando. Que Dios proteja a ese bebé y a esa familia también. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continúa con más información. Este viernes se les dio un homenaje a varios actores en la obra de teatro Jugadores, entre ellos Héctor Bonilla. ¿Quién sabe exactamente de qué trata esta obra y a quiénes se les reconoció? ¡Chequen esto! Héctor Bonilla, Patricio Castillo, José Alonso y Salvador Sánchez recibieron merecido homenaje dentro de la obra Jugadores, la cual protagonizan y que se presenta en el Teatro Julio Prieto. El cuarteto de actores, que tuvieron como madrina de lujo a Silvia Mariscal, revelaron cuáles han sido los momentos más felices de su carrera, así como los más difíciles que han tenido que vivir a lo largo de sus más de 50 años de trayectoria artística. Lo confieso abiertamente, creo en Jesucristo, creo en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y a mí Jesucristo me enseñó que hay una vida eterna. Y en Él creo. El amor está aquí adentro, está en mi corazón. Gracias. No estoy en búsqueda del amor. Un sketch en el Blanquitas, eso se me fue. Me encantaba el teatro de revista, hubiera querido hacer algo ahí, un sketch cómico, con cualquiera de mis compañeros cómicos maravillosos mexicanos, y todavía tengo la boca que se me ve un poquito hacia el costado, ya mucho menos. Al principio estaba para hacer solamente 2 papeles, o hacía Popeye o hacía ese señor que cantaba "Acuérdate de Acapulco, María Bonita". Bueno, pues he hecho de todo, cine, trabajé con el Indio Fernández, hice una película con María Félix, hice varias obras con el maestro maravilloso Manuel Montoro, he hecho novelas, hice La Dueña, El Pecado de Oyuki. Bueno, pues he hecho de todo, 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información, pues ahora sí que se provocó, esto fue también tendencia en redes sociales. Lady Gaga asegura que se va a retirar por un tiempo de la carrera artística debido a un problema de salud que trae y también está con una presión bastante fuerte, motivo por el cual ya decidió que se tomará pues por lo menos un año sabático para poder estar tranquila con ella misma. ¿Quién sabe exactamente qué les preparamos en torno a este carrusel de la información? Chequen esto. Hoy en el Carrusel de los Espectáculos, durante el Festival Internacional de Cine de Toronto, Lady Gaga sorprendió a los presentes al decir que durante un tiempo se retirará de los escenarios, pues no solo necesita rehabilitarse por el problema de cadera que sufre, sino también porque desea reflexionar, dedicarle más tiempo a su vida personal, a sanar su corazón por las decepciones amorosas que ha sufrido y por la soledad en la que vive y que ha tenido que pagar por el precio de la fama. My biggest fear was that it would be a commercial or that it would lack in authenticity and would feel as though I was pandering to people to love me. Días después del terremoto de 8.2 grados Richter que se registró en el estado de Chiapas y que se sintió en Oaxaca, Veracruz, Tabasco y la Ciudad de México, Anaí reapareció en las redes sociales junto a su esposo, el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, durante un recorrido que realizaron en las zonas que fueron devastadas por el movimiento telúrico. Muy despeinada, muy mal arreglada, muy fea y no me importa nada. Lo que me importa ahorita es ayudar a la gente. Y yo sé que ustedes quieren
quieren que cante y yo sé que ustedes me quieren ver haciendo conciertos y estando cerca de ustedes, pero de verdad eso ahorita no importa. Ahorita lo que importa es la gente, la vida humana. Araceli Arámbula recibió tremenda mordida en la pierna y no precisamente de su perrito llamado Muñeco, sino de uno de sus pequeños hijos, quienes gustan de divertirse con la actriz cuando los tres tienen tiempo libre. ¡Ayúdame, Muñeco! Alguien está mordiendo y me vienen y me atacan. Gran ternura han causado las imágenes del príncipe William de Inglaterra, llevando al kindergarten a su pequeño hijo George, caminando y sin guardias que los cuiden, pues aun cuando pertenecen a la realeza, se muestran ante la gente como personas humildes y sencillas. 21 Noticias, Berenice Ortiz.